APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Otavalo llaqtapi shinallata kay punyaro yakupugyu kuskawkumantapacha kikinkunapa wasikunama chayamushpakapanchik kay bajo un mismo sol rikurikunawan. Shinapash convidashpa sakipanchik ñukanchik Facebook, YouTube, Twitter ukukunama yaykushpapash ñukanchita katishpa kapankichik mashikuna. Alishamushkakapaychik. Mashikuna ñakuti tigramushpa kapanchik kay La Tulpa rikurikunawa kay pachapi charipanchik ñukanchik mashi Mario Conejo Cotakachi shuk sumak rimarikunata riksichishpa karipan katipanchik mashikuna. Alituta mashikuna ñuka shutimi kan Mario Conejo Cotakachi kunambas ñakutin kaypi mashikunawan convidashpa shamushkanchik La Tulpa man, imata kan La Tulpa. La Tulpa kakanmi ñukanchik punta taytakuna imasha kasna tulpa sikigupi rimarin karkanchik imapas llakikunata, imapas rushaykunata tukuyta rimari karkanchik. Chaymi kan La Tulpa y chaypami ñukanchik kay mashikunata convidashkanchik rimashpa katingapa. Alishamushka kapaychik mashikuna. Kunanga kaypi charigripanchik ñukanchik mashikunata kaypi kan Aida Marcillo, kunaras concejala del Cantón Otavalo. Shinallata kaypi ñukanchik mashi Daquilema, paymi kan kay derechos humanos pi astawan yachay nachu. Chashna kashkamanta kaypi chashna rimarishpa kagrinchik kunan kay ñukanchik últimamente ashaguta rikunchik kay runa kawsaypi ñukanchik kay llaqtapika tawka rikurin kay discriminación pashti nachu. Imamantata kay cosaskuna rikurinajun nachu ashata discriminación astawan rikurishka kay último movimiento pikari nachu sa imatata entendinchik ñukanchik kay acciones afirmativas dishkataga kikinguna mashi Aidita. Yupaychapani tukuyllakunata y mashi Mario shinallatadaki alituta gotacharipashunchik. Ashtawangari washama tigrashpa yuyarina kanchik yuyanika. Ñawpa mishikuna imashina ñukanchik abuelokunataka, o sea, paykunapapi llankachishpa, shinallata nima kullkitapish nakushpa, wakinmi mangana otsa imatapish paktarikpika wawatashna aparishpa, astichishpa, shina forma tratashpa kawsashka nachu. Chayka 1990pimi runakuna chayra hatarin. Chayuras mana mari ña estado mandaka ari cierto kanguna tiashkankichimi nishpa, por lo menos ña kay Ecuador pika runa tiashkata rikurinchik ñukanchillata. Acciones afirmativas ka nishpalla estado pa munashpa paktachishkayman nakan, sino que shina runakuna ña llakipi kawsaymanta tanaqdajushpa makanajushkamantami chay acciones kunataka maymanta estado manta churana urmashka obligashkanchik ñukanchik. Como acciones afirmativas entendemos aquellas medidas que toma un Estado para tratar de reparar a situaciones de inequidad histórica que pueden considerar grupos sociales específicos. ¿Y por qué? Aquí siempre cuando estoy con los chicos en las clases les explico, ¿no?, a través de un dibujo de Facebook. Están tres niños que ven un partido de fútbol. Hay una pared y son tres niños, uno pequeñito, uno mediano y otro grande. El niño grande puede ver el partido de fútbol. El niño mediano ve, pero si es que está en puntas, no alcanza a gozar con tranquilidad, con comida. Y el niño chiquito no ve nada. Es una situación de inequidad. Si bien todos tienen derecho a ver ese partido de fútbol, pero no todos pueden verlo, porque tienen circunstancias particulares cada uno. El niño grande no va a tener necesidad de ayuda. El niño con estatura mediana tal vez una sillita que le permita estar cómodo, pero quien tiene más necesidad de atención es el niño pequeño que necesitará una silla grande para que pueda disfrutar del partido. ¿Cómo está estructurada nuestra sociedad? Pasa más o menos lo mismo.
Imaginemos un caso ejemplar, el derecho a la educación. Decimos, todos los ecuatorianos tenemos derecho a la educación, pero no todos los ecuatorianos estamos en las mismas condiciones para gozar de ese derecho a la educación. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay índices de embarazo de adolescentes muy altos en el Ecuador. Significa que esa madre adolescente va a tener complicaciones para poder acceder a la educación superior, a la educación universitaria. Y cuando hablamos de acciones afirmativas, también hablamos de discriminación positiva. Imaginemos un ejemplo de acciones afirmativas, cuando nos subimos al bus y se paga medio pasaje. Es una acción afirmativa que favorece a un sector de la población, los ancianos de la tercera edad. O en el mismo bus, por ejemplo, hay asientos específicos, amarillos, ¿no?, de otro color, destinados a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, ancianos, ancianas. Y existen tantas modalidades de promover, diríamos, el pleno gozo de derechos a través de acciones afirmativas. El problema aquí es hacer entender a la gente que en realidad es necesario hacer esto. Si nosotros, imaginamos, vivimos en una situación de privilegios, estamos aquí, no vamos a entender las exigencias de la gente que está aquí. La distancia es muy grande para poder entender por qué es necesario que nosotros demos un banquito más grande a esta parte de la población. Sinapas masikuna kunambika rikunahonchi ña tauka derecho kuna sina pactachinahu kunaps, pero sina detallakuti rikunakanchi kunambika pita fallajun estado organización guna o maijanda fallanahonchi kay derecho kunata charinchi chaykunata pactachingapak. En realidad ñukanchi manda rikushkanchi de que Estado garantías tal kunakancha y kunacaña pactaricho. Mismo municipio marimana pactachingapa yuyaita kacharin, tiajupipas. Principios de paridad maritian, jaripas warmipas pacta kananishka. Hasta wangari kay municipio okupika. Ya shun norma constitucional kay manda maimanda pactarina kan. Chaytaka na shinama rikun paykuna imanin. Na vulneración de derechos tiashkachu porque chay primera tandanahu chay concejales kunapika candidata warmi y candidato jari tiarkamini kay kashkapika democracia chaymanta kaña shu candidato jari yalirka chay kaña respeto tianminin chay derechota. Pero específicamente Mari, claro dijo de que constitución pica paridad, que hay espacios de poder petiana nishpa. Si jari alcalde kapika warmi kanakan nishpa, nishpaya warmi kunapa derecho ta exigina pika warmi kunapis na apropiarisha kanchi. Nishpaya ñukansi concejal kuna imanirkata ña audiencia pika paykuna kaninga. Yo no me siento vulnerada de este derecho. Nosotros respetamos la democracia ni. Que hay tema de paridad, que haya capricho de ciertas concejales que quieren protagonizar yamikangninga. Warmi kunayata marin chay temata na apropiarinchi wakin casos pica. Pero wakin bika yakuti ñukanchi runakuna maymanda chaykunataka maskashpa pacta chingapa yuyay warrinchi. Shinapish wakin bika estado manda kuti chaytaka kuchushpa sakin. Caso concreto con aras sobre ordenanza de regulación, control de áridos y petros del Cantón Otavalo. Chaypica, como justamente kainacho cantera cona o materiales de construcción de yuchikona ñukanchi kicho aisho yaktakuna pikashnaka. Chayka, chay kaymandaka maymanda marikotiña derechos colectivos taka rikushpa ña insertashpa sakinakan. Checa, chay temata cananinga, o sea, por ejemplo, consulta previa tanin. Bueno, eso pongamos porque no es vinculante. O sea, Shina formapi concejal conapi, runa conapa shinani. Shinapas, kasna tulpapi tandana huspaka siempre ya tañakutin kasna asuau kunata imau kunatas compartina tu nachumashi kuna. Yo pechani mashi. Llamos bebida de los dioses de nación. Alipacha makashi. Pero yo casi paga siempre tiene. Salagas comanda katingapa mashikona kai rimarita. Ñukanchi pastimanda ka astombachiga rikunchi kaipika estado pasfallajun ñukanchi pachas fallanajunchi, o sea, como pueblos. Pero shinapas maipita kaitaga shinarin y pikunata shinan kaita derecho konata kay acciones afirmativas taga, o sea, kikin una manga con chinispaka sakin. Estado ta exigiringa.
a través de políticas públicas, a través de programas, chaykunataka paktachichu. Shinapash marikutin a nivel internacional, organismos internacionales, en este caso OIT, Naciones Unidas, chay espacio pipas mari ñukanchi representante kona riksichingapas rin. Ñukanchi imasa kawsakta, na chay mismo derecho ta charinchi nishpa riksichishpa mari chay espaciopi Estado manda gobierno konata tiachishpa exigiendo que chay reconocimiento tiashpa ñakutin ña cada país pe aterrizashpa richu. Chay forma makan, o sea, na yanga makanajuy runakunapa, o por ejemplo warmikuna, trabajadorkuna, o sea, taukapi makan kay acciones afirmativas o derechos para cada sector nishu. Pero maimanda koti constitución bi constachina kan. Constitución bi constachishpa mi prácticamente ña estado pi tukuya kunawa como paragua ña chayan chay derecho kunaka. Si ñukanchi na hapishpa, na exigishpa paktachinchi kachayka ñanka chaypi tiajunkalla yanga nishkagusha kidanga kunawras nachu Estado plurinacional e intercultural chaykunapish como derecho tianajun nachu, pero chaykunataka pita paktachirin ñukanchillata maymanta mayja espacio marishpapash maypish hayajushpapash maymanta chayta nijuna kanchi, porque siempre kayka propuesta colectiva kan, derecho colectivo kan, na solo ñukanchi como individualla, como ñukallapi pensanawchi, sino tukuylla kunapi rikushpa yuyashpami chaytaka siempre maypipish ninajupanchi. Shinapas mashidaki kaytas Es importante considerar que las acciones afirmativas tienen un tiempo de acción. Ese tiempo de acción corresponde a alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas. ¿Por qué si estamos adentro de un Estado plurinacional en donde se reconocen autonomías de los pueblos indígenas en sus territorios? ¿Por qué esta diversidad, estos pueblos y nacionalidades no son representados en las instituciones de representancia como la Asamblea? Es un problema en relación a cómo estamos organizados como Estado principalmente. Estamos acostumbrados a vivir adentro de un sistema, adentro de una estructura, adentro de lo que consideramos como normal. En esta sociedad, por ejemplo, la violencia viene aceptada como normal. En nuestro contexto hay mucho que decir. Nosotros en las últimas protestas hemos asistido a varias manifestaciones de racismo. Significa que el racismo todavía está ahí, latente. Está presente desde las acciones del Estado, está presente desde las acciones de los ciudadanos y de parte de nosotros mismos. El Estado, además de promover acciones afirmativas, tiene que educar a la población para hacer entender que hay ciertos contextos históricos que son innegables y que han creado ciertos tipos de discriminación que no nos damos cuenta tampoco. El Estado tiene que hacer dos cosas: realizar acciones afirmativas y educar a la población. En relación a participación de las mujeres, nuestra sociedad va atribuyendo ciertos roles al hombre o a la mujer. Por eso nos acostumbramos a decir, el hombre tiene que trabajar en ciertas cosas, la mujer tiene que quedarse en la casa, a cuidar a los niños, a un rol determinado. Pero eso es una construcción social, no es real, no es practicable, no es verdad que la mujer se pueda limitar a esas funciones. Entonces, en este contexto de violencia simbólica, violencia invisible, violencia estructural, es que el Estado practica acciones afirmativas. Acciones afirmativas, nachachay kunataga, ima uku kunapillata, ima ámbito ninti misushimipiga, chay kunapita sinaspa recurin. Primero, o sea, acciones afirmativas que prácticamente tukuya sector vulnerable, excluido, discriminado por historia, en este caso warmikunapa, runakunapa, yanamashikunapa, wawakunapa, personas con discapacidad, shinallata adulto mayor kunapa tiannacho. Chika tukuillapi ma paktana rikuna específico yanga kaygupilla paktana nishpalla naña yanga runa pura kawsaypilla kakana kanka.
sino que ña kayshu kunapipish chayashpaka ña chaypipish paktachina kan y Otavalopi rikushpa runakuna mayor porcentaje kanchik nishpalla 64%, 65% ashtawa kashkamantaka kichwa shimitapish chay ukukunapika chayashpaka rimanalla kanchikdachu kaynallata kayna ima pasawarka ñukata ña Consejo Municipalpi rimarinajurkanchik kallarinkapak ña orden del diata nirka kaykunatalla rimarinchik nishpa chaypi ñuka ña makita awamachurashpa mañarkani kichwapi nirkani kay kinsa nikipi rimanaka na ali nishpami shuk hankata tayta alcalde machurashka chaymantami mañapani chaytaka anchuchinata killkakatisha nishpa killkakatirkani chayka abogada kanin usted por estar hablando en quichua no te entendimos ni por eso es que no pudimos hacer nada sobre ese tema. O sea, pero ya chanchi de que mayoría quichua pica, o sea, paikuna mariña chaita paktachina kan, o sea, maimanda, prepararina kan, o sea, bai pipis na yanga kangona runa pura pilla parlana hushpa, chayapi rimaichikana kanga, y kai derecho ña constitución bi ni hupica, tukuy kantomi ma paktachina kan. Ashtawangari Otavaloka intercultural nishka kan y kay gobierno local mana mari ashtawa chaytaka maskajuna kan y masata paktachina kan y runapash mishupash ishkandi kawsaypi y imashtimi ali kachirishpa kawsaykunama chayachu maypipash may espacio pipish naña ñukanchik purapash na warmi purapalla kanga nishpalla chayra kay ley contra la violencia de la mujer ka año 80pi mari chayra estado como un problema social de salud pública hapin o sea como que normal kaktashna aceptan kashka chayka chayras manda miña acción afirmativa kunata tawkata viñachishpa shamun. Pero imashpata ashtawan yanchik kay acciones afirmativas ka ñukanchik runakunapa ashtawan kan yashpaqa imashpata chayta yanchik. Es un tema por un lado de poder y por otro lado de equidad. La posibilidad de hablar quichua en un estado plurinacional que reconoce entre las lenguas de interculturalidad el shuar y el quichua. Esto en la práctica no aterriza, porque en los espacios públicos principalmente nosotros encontramos contextos muy parecidos a esto, o sea, hay mayor población mestiza, se tiene que hablar en español, pero la lógica de la interculturalidad sería que en los dos, mestizo e indígena, convivan, tengan un diálogo horizontal de intercambio cultural y por lo cual sea el mestizo sepa quichua, sea el quichua sepa español. En estas relaciones interculturales, quienes más se han esforzado hemos sido los quichuas, porque hemos aprendido el español. Al ser una situación de poder el hablar en español, no se considera el derecho de los otros a hablar en su propio idioma. Y se ve como equivocado, como un irrespeto. Chay caso kunaqa tawka kay educación pastipi, derecho warmi kunapa chay pastipi, tukuypi rikurinnachu. Shinapas ñukanchik llaqtapiqa ashtawan bachaqa maypita kay acciones afirmativas, ashtawan shinchiyashka rikurin o sea kaypiqa. Podríamos decir que se ha trabajado mucho en relación a los derechos de la mujer en el Ecuador, pero tenemos siempre este problema. O sea, hay disposiciones constitucionales, pero no hay leyes que apliquen esas disposiciones constitucionales. Entonces es un problema del Poder Legislativo que no trabaja para determinar cómo esa disposición constitucional va a ser aplicada y por lo cual los diferentes organismos del Estado den acción a esa disposición constitucional. Imaginemos hace poco, otro grupo de atención prioritaria, grupo LGTBI, por ejemplo, hace poco todo un debate sobre el matrimonio igualitario, ¿ya? Que quién está en contra, que quiénes no. Asambleístas que están en contra, asambleístas que no. Pero esta es una disposición constitucional. No es una posición si está bien o si está mal, sino es un derecho. La compañera mencionaba sobre la consulta previa. Hasta ahora no tenemos una ley sobre consulta previa. Cuando las campañas aquí de Plan Toda una Vida van a las comunidades, en realidad ellas este Plan Toda una Vida tendría que hacer una consulta para entender si estas comunidades están de acuerdo o no están de acuerdo sobre esas medidas que pretende tomar el Estado, porque podría perjudicar también a la cultura local. Bueno, hay mucho que hacer aquí, el problema a la base es
Son leyes actuativas de normas constitucionales que son inexistentes en muchos casos. Shinaka hay acciones afirmativas o química de pronto chayllata pas ñakutin ñukanchi autoexclusión mambes apayusancho. Bueno, ñukamanda rikuypika na kangachuyani. Maymanta matiana kan ashtawan ñukanchita shinchiyachina kamachikuna maymanta tiana kan. Desde colonización mari, o sea, ñukanchi runakunataka prácticamente sometishpa kawsashka tukuy temapi, tukuypi. Incluso, o sea, wakin llaqtakunapi ashata shimikunatapi shingachishpa sakishka shinaka. Chaymantaka maymanta kay tiana kan ashtawan tratamiento especial nishu, de alguna manera, porque kunangamanpish kay octubre paro año siglo XXI pi mari kunara rikunchi todavía racismo. O sea, hasta y maymanta tashamun grupos de poder económico, o sea, kulkichari kunamanda shamun. Kanguna como ñanga para un piche causangichi al pataya ricongichi como que na imatapi yuyaitapish ni yuyaita estadota construyengapa o estadopi yuyaykunata churangapa kana charita marrikunajo. Chica maymanda machaitaka estado mandaka katichinachatakan nachayaringachu ninchi igualdad manga nachayaringachu. Pero katina kanchi maymanta katinara kanchi makanajushpa estadota nina hunchi kaypi tianchirami rikunami kangichi tukuyllapa nina hunchi. Pero na exclusión ma rina yuyayta na hapina kanchi pash. Ñukanchillata kana, o sea, chingangapa kamuna hingacha. Na chingangapa kamuna na. Sino más bien, ñukanchika ashtawan maskashpa riringa ñangunata shinchiyachingapa kay ñukanchi kay acciones afirmativas tapakta chingapa nacho. Las acciones afirmativas también dependen mucho de cómo van ejecutadas, de cómo van realizadas. El objetivo no es de sectorizar, de, diríamos, separar partes de la población, no, los derechos humanos no se plantean eso. Los derechos humanos plantean un pleno gozo de derechos universalmente garantizados. Nosotros somos titulares de derechos ya por el hecho de nacer. Entonces, las acciones afirmativas pretenden que quienes por condiciones económicas, sociales, culturales, no pueden gozar de esos derechos, tengan un instrumento para poder gozar de la misma manera que los grupos dominantes. Shinapas hasta kaypika Asamblea Nacional Pipasas trabajana tokun kay ley kunata creaspa hasta kay acciones afirmativas ta ñangunata hasta rikuchispa ringapa nacho. Porque na imapas kanjo que hay acciones afirmativas que ni ali kangapa ni menos kangapa, sino más bien igual kangapa, Nacho. Eso es importante también hacer la diferencia. O sea, no es lo mismo decir igualdad que decir equidad. O sea, nosotros podríamos estar en igualdad de derechos. Todos tenemos derecho al trabajo, pero no todos estamos en las mismas condiciones para acceder a ese derecho. Ahí es cuando ya, en cambio, mencionamos equidad de condiciones. Alcanzar esa equidad de condiciones para tener iguales derechos es lo que sirve la acción afirmativa. Harikuna, por ejemplo, tashata churasha y ashaguta ñuka rimasha ñuka espacio man. Y mashtimi concejal kona minir kashina. Justo ña y mashti resolución chay juzgado pillujirka sobre paridad. Chaypi manin. Nosotros estamos muy molestos. ¿Por qué las mujeres tienen que tener privilegios? Entonces nosotros también vamos a luchar por los derechos del hombre y no, porque nos sentimos excluidos, o sea, kaypima aligutapacha jamotana o intindina kanchi. Warmikunaka por historia mari upayayachishka, ashaguta lado machurashka, o sea, siempre igualdad o equidad charingapaka maymana mari ashaguta más reconocimiento cuenta, o sea, como que shu ashtawan gradas ta más kuna cuenta maymanda tianakan kunangama mari yakilla kanchi violencia contra la mujer ka kunangama mari tian ima condición bikashpapi cheka harikunaka y o sea paykunapa cheka ego personal ta rikushpa chariña chaygota ni kallari, o sea, y más pata ñukanchipish derecho ta charinchi. Es que su condición be makashka, relaciones de poder pues rikushpaka, mejores condiciones. Chayitaga mishukunapas hapinalla kan nacho, y más pata kay runakunalla, o sea, kay
acciones afirmativas estaban paikunalla estaba shinanakan ñukanchipas derecho tacharinchimi ni nallakan nachu. Y shinanin shinaka. O sea, justo que el último paralización, ¿por qué? Porque tiene plumas, va a tener más derechos que nosotros, ni porque habla quichua, tendrá que tener más derechos. ¿Y por qué no trabajan? Pero tú puedes montar un negocio, ni tú puedes empezar con empresas, ni pero es que no estamos en igualdad de condiciones. O sea, nuestra realidad es otro, por la cuestión social, cuestión cultural. Waki una cana entendí, o sea, no entendí, chay manda, ni canchipis na derecho tamaña, ni canchipis y porque solo ellos ni pacachare. ¿Quién dice o quién pronuncia este tipo de afirmaciones? Lo dice por dos motivos. Uno, porque no se pone en los zapatos del otro, y dos, por ignorancia. Así es. Si yo conozco la historia del otro, si conozco cuáles son las condiciones de vida del otro, del sector vulnerable de la población, no me voy a permitir de decir una afirmación de este tipo. Quien conoce los índices, por ejemplo, de violencia de género, seguramente entenderá que es desproporcionado a la violencia cometida hacia mujeres que la violencia relacionada a hombres. Y se pretende con este tipo de discursos por parte de machistas, porque son machistas, legitimar esa porcentual mínima, que también requiere de atención. Nosotros hablamos de un Estado patriarcal, un Estado que como organización, como modelo, como lógica y principios favorece el suceso del hombre. Sinapas masikuna, tukushunguan yupaichanchi, kikin unapa kumbashka kaima samuska kaimanda, y kikin unapa yachaita ñukanchiman villachiskamanda, nachu. Tukuyllami katinajunchi, kay kikin unapa shinaykunata, chasnakashkamanda kutin ñakuti supunllapi tuparipasu masikuna. Yupaichani. Chakshakashpaqa ñakutin alichu kapashka mikunagu más que tostillagu. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Melcao dice, grandioso, es una delicia tener los programas de Bajo un mismo sol. Saludos cordiales. Walter Rodríguez manifiesta, es muy gratificante recibir vuestros agradecimientos. He tenido la oportunidad de visitar Otavalo y otras regiones de tan maravilloso país como lo es Ecuador. La provincia de Imbabura, en especial Otavalo, es mágica y sus guambras son hospitalarios. Me siento muy orgulloso de vuestra amistad. Muchas gracias desde Cali, Colombia. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Ayakunaka, tiang maritauka, usiusu aya, y trabajador aya, y ñukanchik gentikuna imasami kasipika purin y chasallata mari. Mayja waykupipis, mayja rumipipis. Imaspami chay ayataka rikushkani alipacha. Yana alkupa tsungnitami ñavipi habrishkanchik. Chaymi wamra karaqkuna kannika. Awllanajo alkukuna, awllanajushpaka pakaripaka kasa ñavi sikikunapi tsungni kasa pakari. Chay alku tsungnita hapispaka kasa habisisa, alku tsungnita hapispaka kasa habisisa nina hapispa. Chaytaka picha viajita alku tsungnita habirkanchik. Chayka aya, patujo aya, usioso aya, trabajador aya, tukuilaya taza oma aya kunamikian, mana armanata yacha kunamikian. Waykukunapika, ñangunapika aya ka ñukan hindisima por. Chayka, pero acaso su rato ta recurri al pakuta wasajo, maymana kalpante, al pakuta wasajo. Yaya putukuna chawpi pues putuma, rumima, alpoco me rikshkapi chaypi chinga. Shinam rikshkani chaytaka. Ñukanchik personapa chakasan vivo, sano. Rikshkanchik. Chaymandami ñukanchitaka nirka kasna. Rikuwawa nirka. Kanga ña
kandaka ayakunaka rikurikshpa muspachingami nirka. Chaymi hambinami nispi ñuka kaypi ñuka hatuku conselachimbami hambichirka chay alku tsungniwan ayata rikushkamantaka. Yana sarawan, yura sarawan mushu mangapi amllachirka chayta chapachumantarka. Chayta chapas kunamba kungarka ayata rikunaka. Sinami kay puñaro yakupugyo kusqamantapacha kay sumak rikuykunawan tukuchishpa kanajupanchik mashikuna ashtawangari convidashpapas sakipanchik ñukanchik kay YouTube, Facebook, Twitter hanga ukukunaman yaykushpa ñukanchita katishpapas kapankichik mashikuna. Shuk punllakunapi ñakutita parishpa kanajushuk mashikuna kayakama. Yeah.